Creo que en las diferentes organizaciones de la iglesia, niños, jóvenes, femenil, de alguna manera hemos estado repasando y bueno, cada domingo en la portada de nuestro boletín durante este mes ha estado saliendo el primer versículo de Romanos capítulo 1. ¿Podemos repetir qué es lo que dice? Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien, espero que así sigamos cuando lleguemos al versículo 20. Hay que seguir estudiando, hermanos, este pasaje y recordemos que el lema de este año es: no te conformes, renuévate. Para no conformarnos y renovarnos, necesitamos hacer de nuestra vida, de una forma cotidiana, de una forma sincera, como agregaría la misma palabra, en espíritu y en verdad, un culto racional delante de Dios. Y podríamos pensar que este culto racional es el momento que tenemos ahora, en el que estamos reunidos como hijos e hijas de Dios, en el que elevamos al Señor cantos, oraciones, le alabamos, le adoramos, esperamos su palabra y bueno, sabemos que ante esa palabra habrá una respuesta y que saldremos edificados, y al menos esto es lo que esperamos que suceda en cada uno de los cultos. Pero esta porción de la Escritura nos agrega un adjetivo para este culto y nos dice que tiene que ser un culto ¿cómo? Racional. Y cuando hablamos de la palabra racionalidad, tenemos que hablar directamente de la capacidad que Dios le ha dado al ser humano como corona de su creación, de pensar, de reflexionar, de tener una idea dentro de su cerebro y de poder trabajar en ella y ser totalmente consciente y hacer las cosas de manera consciente para que lo que hacemos, lo que pensamos y lo que estamos presentando delante de Dios sea algo racional y verdaderamente un culto que le alabe y le glorifique a Él. Acabamos de leer Isaías capítulo 6 en los primeros 8 versículos y en lo personal esta porción de la Escritura a mí me fascina. Me gusta, es un pasaje que me gusta leer una y otra vez y me imagino a Isaías siendo llevado a no sé qué parte del cielo, pero estando verdaderamente presente en espíritu delante del trono de nuestro Dios, donde es adorado, donde es alabado, donde se le rinde culto a su gloria a todo momento, a toda hora, porque es digno y merecedor de ello. Isaías nos habla o nos narra de alguna manera su visión, qué es lo que él ve delante del Señor. Pero déjame decirte una cosa: no necesitamos ir por ahora, que tenemos promesa de que algún día estaremos ahí, delante del trono de Dios, y no necesitamos ir a un culto en el cielo para presentar un culto que honre y glorifique a nuestro Dios. Es más, me voy a atrever a decirte que el Señor, y es promesa de Él, desciende, no nos lleva al cielo a rendirle culto o a ver el culto que se le rinde a Él, sino que Él desciende y está aquí en medio de nosotros, y es ser el espectador y el receptor de la adoración y la alabanza que nosotros en este culto, que esperamos que es racional, porque sabemos y pensamos lo que estamos haciendo, estamos entregando delante del Señor. Pero hay muchas enseñanzas interesantes en este pasaje que nos explican fundamentalmente dos cosas que quiero que podamos diferenciarlas. La primera de ellas es el por qué y el cómo llevamos a cabo nuestro culto de adoración a Dios. Yo no sé si alguna vez te has preguntado, bueno, ¿quién hace el orden de culto? ¿Y por qué pone esto primero? ¿Y por qué pone esto después? ¿Y por qué dejamos para el último casi la palabra? ¿Y por qué oramos después de la predicación? ¿Por qué cuando hay sacramentos son precisamente en ese momento? ¿Por qué empezamos con algún canto de alabanza o de adoración? Quienes pues trabajamos de alguna manera en la elaboración del culto y quienes participan en el culto, pues debemos de tener un conocimiento del por qué. Y sí hay un por qué. Vamos a ver cómo este pasaje de Isaías capítulo 6
nos indica cómo Dios quiere ser adorado y cómo nuestro culto es un reflejo de la forma del culto a Dios en los cielos. Pero además de ello, conforme a lo que hemos aprendido en Romanos 1:1, nuestra vida debe ser un culto continuo. ¿Por qué? Porque el sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional a Dios, es nuestra propia vida. Lo hemos estado aprendiendo a través de las predicaciones de todo el mes. Y entonces tenemos que ahora trasladar también, no solamente a nuestro culto en la iglesia, sino a nuestra vida diaria, el qué hacer para que nuestra vida le sea un culto agradable y sea un culto racional para nosotros delante de nuestro Dios. Dice Isaías que en un año, independientemente de cuál sea este en el que murió el rey Usías, él tiene una visión y es llevado ahí a la presencia misma del Señor y dice: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y tenemos que detenernos en la primera de las palabras, en la primera de las expresiones del profeta Isaías, que es la palabra vi, y que viene de una expresión que se refiere a lo que él percibe directamente a través de sus ojos. Es decir, que él verdaderamente está contemplando, que descubre delante de él, que se maravilla por lo que están viendo sus ojos, que ahí está el Señor. Y me tengo que detener aquí, hermanos, porque es algo que muchas veces olvidamos. Cuando estamos presentando culto delante de Dios, el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, el martes en la sociedad femenil, el domingo a las 4:30 con los jóvenes, el martes en el culto de oración, en la reunión de varones, en las reuniones de hogar, los sábados los jóvenes, ahí donde se está rindiendo culto a Dios, ahí está el Señor. Y podríamos decir, bueno, pero con estos ojos no lo puedo ver. Pero Dios nos ha dado una capacidad espiritual para reconocer, para ver, para sorprendernos de que verdaderamente Dios está ahí. Y muchas veces esto se nos olvida. Yo no sé qué tan maravillado estaría Isaías, pero por su expresión yo me imagino que estaba totalmente extasiado. Ver delante de sí un trono, ¿cómo lo describe? Alto y sublime. No hay más palabras. Es algo que es enorme delante de mí y que es maravilloso, que está más allá de lo mejor, de lo más suntuoso, de lo más elegante, de lo más maravilloso que yo he visto en mi vida. Ahí está mi Señor. Delante de esa visión y al ver ese trono que es alto y sublime, pues si el trono es alto y sublime, ¿cómo será el que está sentado en el trono? Pues aún más grande. Inmediatamente, cuando rendimos culto delante de Dios, nuestro pensamiento debe ser: Dios está aquí en medio de nosotros y Él es el alto y sublime, y yo soy el pequeño e indigno de estar delante de la presencia de Dios. Yo no sé si te sientes así cuando entras y te sientas y te acomodas y te fijas quién vino y quién no vino y empieza el culto de la adoración. Pero ¿sabes qué? Así debiéramos sentirnos. Muchas veces entramos al culto delante de Dios platicando, riéndonos, recordando alguna broma, con un pensamiento que no tiene nada que ver con el Señor. A veces todavía discutiendo entre nosotros por alguna situación, o simplemente llegamos con carga y necesidad, y esto es válido, pero no nos acordamos de delante de quién nos estamos presentando y quién soy yo, y que simplemente es una dignidad que no merecemos, un honor que Dios nos está dando, el que podamos estar delante de aquel que es más grande. Y mucho, pero por mucho más grande. ¿Qué es lo que ve Isaías delante de este trono alto y sublime? Dice que ve las faldas, nada más la parte de abajo de una túnica
túnica, y que esto era suficiente para llenar aquel espacio. Es interesante lo que aquí se refiere como palabra templo. En su original se refiere a una construcción, a un edificio que es enorme, de manera que Isaías no puede ver ni siquiera el torso, mucho menos el rostro de aquel que está sentado en ese trono, pero dice solamente la parte de abajo de su túnica, de su falda, ya llenaba todo el lugar. Creemos que la presencia de Dios llena el lugar de adoración cuando estamos delante de Él. Que nosotros estamos así como que apretaditos porque el Señor está aquí, y de este lado también, y por detrás de mí también, y encima de mí también. Entonces estoy rodeado de la presencia del Señor. Y qué honor, qué privilegio el que el Señor nos da. Isaías ve dos seres que pudiera yo llamar angelicales, pero no encontré ninguna referencia en la Biblia que me diga que estos son seres que puedan ser llamados ángeles. Simplemente se les conoce como serafines. Y los serafines, aunque la palabra los describe como seres alados, no son descritos específicamente como ángeles, sino simplemente como seres espirituales. Y es interesante el nombre que tienen, el de serafines, porque esto significa que son de fuego. Son dos seres que son, o al menos a la vista, parecen ser de fuego. ¿Y cuántas alas tienen? 6. Ah, no, tienen 12. ¿Qué tienen? ¿Cuántos pares? Ah, bueno, sí, 3 pares, 6 alas, perdón. Tienen 6 alas. ¿Qué hacen con esas alas? Con 2 se cubren la cara y con 2 se cubren los pies, y con las otras 2 vuelan. Aquí hay algo muy interesante. Cubrirse los pies es una forma literaria del Antiguo Testamento que se conoce como un eufemismo. Y lo que está hablando la palabra cuando dice que con 2 de sus alas se cubren los pies es que cubren toda la parte baja del torso hacia abajo. Es decir, que estos seres, que no necesariamente son ángeles, son seres de fuego que están delante del trono de Dios, que ministran a aquellos que se presentan delante del trono de Dios, no pueden ser reconocidos ni por su rostro, es decir, no tienen rostro, ni tampoco pueden ser sabidos si tienen algún sexo. Simplemente son seres que no pasan como anónimos, y bueno, esto es entendible por la función que tienen. Ellos tienen la única función de ministrar a aquellos que se presentan delante de la presencia de Dios, y no tienen por qué ser reconocidos. Y me atrevo a decir esto porque si pudieran ver a alguien su rostro, si Isaías hubiese visto su rostro y se hubiera animado a hacer un dibujo de ellos, quizás hoy tendríamos en muchos templos dibujos de serafines, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos. Todo lo que vemos cerca de Dios queremos plasmarlo. Y cuidado, el único que merece honor y honra es Dios. Pero hay algo todavía más interesante en la presencia de estos seres espirituales de fuego que ministran a aquellos que están delante de la presencia de Dios. En el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿cómo fue la manifestación del Espíritu? Dice la palabra que como lenguas de fuego que descendieron sobre aquellos que estaban ahí congregados. Reconocemos que el Espíritu Santo conduce la adoración. Si nosotros no somos llevados por el Espíritu Santo a entrar en una adoración en espíritu y en verdad, si no somos llevados a hablar cosas, dice la palabra, nosotros no sabemos orar como conviene, pero es el Espíritu el que nos lleva en la oración. La alabanza es dirigida por el Espíritu Santo. Todo lo que sucede dentro del culto a Dios es manifestación de la presencia del Espíritu Santo. No estoy diciendo que los serafines sean el Espíritu Santo, esto sería una herejía. Pero hoy la adoración delante de Dios es dirigida por un ser espiritual que se manifiesta también como fuego, y como un fuego interno en la vida del creyente. Sin el Espíritu Santo de Dios moviéndose y manifestándose en la vida del creyente, no hay culto.
Puedes estar sentado en la banca, puedes pararte y llorar, puedes pararte y cantar, pero si el Espíritu Santo de Dios no está en tu vida, porque no eres un creyente, o si el Espíritu Santo de Dios no está siendo escuchado por ti, porque has minimizado su presencia, su poder, su autoridad y su palabra hablada a cada momento a ti, no estás adorando a Dios. Y esto es algo que tenemos que entender. En esa manifestación o en esa ministración que se hace delante del Señor, hay voces que se levantan de aquellos que adoran, de estos mismos serafines que están conduciendo la adoración, y dicen: Santo, Santo, Santo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué repiten 3 veces esta frase? Tenemos un himno que así se llama, ¿verdad? Y nos gusta cantarla: Santo, Santo, Santo. ¿Por qué 3 veces? Hay muchas respuestas. Hubo alguien que no le dijo: bueno, es que uno de los santos es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Puede ser una respuesta correcta, no le voy a decir que esté equivocada. Pero cuando una palabra se repite, es otra figura de lenguaje, que es una multiplicación o una sublimación de lo que significa la palabra que se está repitiendo. La palabra dice que tú y yo somos santos, pero no somos santos, santos, santos. Nada más somos santos. Nuestro Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Él es santidad. Delante de Él hay santidad. Y alrededor de Él solamente puede haber santidad, perfección, total apartamiento de todo aquello que puede contaminar. En la presencia de Dios no existe esto. Ahí solamente hay santidad. Y Dios es santo, santo, santo. Pero además es la expresión que revela la naturaleza de Dios. Dios es divino, Dios es digno de alabanza. Y luego agrega ahí el pasaje: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La palabra Jehová, conocemos que en el Antiguo Testamento, al menos el pueblo hebreo y judío no lo mencionaban. Esta palabra, o el tetragrama sagrado, como lo conoce el pueblo judío, era una palabra que estaba vedada para ser hablada a través de labios humanos. Las traducciones de nuestra Biblia agregaron por ahí algunas vocales, porque son puras consonantes las que forman el nombre de Dios. Pero más allá de esto, lo que podemos entender del nombre de nuestro Dios es que Dios es aquel que es autosuficiente, autoexistente, eterno, sin dependencia de nadie. Y esto se suma a su característica de ser santo en forma perfecta y el Dios que pelea las batallas. Él es el Dios de los ejércitos. Es decir, que la adoración a Dios se da por todas y cada una de las cualidades, y escoge la que mejor te guste. Si Dios es adorado por su perfección y santidad, la gloria es dada al Señor. Si Dios es adorado porque Él es el creador, el sustentador de todo y Él no depende de nadie, la gloria es para el Señor. Pero si aún tú le adoras por las maravillas que ha hecho en tu vida, porque Él es el Dios de los ejércitos, aquel que pelea las batallas por ti, la gloria es para el Señor. Porque eso es el culto a Dios, el reconocimiento de su grandeza, de su poder, de su santidad, y rendirle a Él la gloria que solamente Él merece. Ante esta expresión de alabanza, ¿qué sucede? Dice Isaías: las puertas o los marcos de las puertas de ese lugar, de ese templo, de ese edificio, tiemblan. Se estremece. Un poder enorme es manifestado ante el grito, ante el cántico de alabanza y de reconocimiento del Dios vivo, santo, verdadero, y aquel que gana las batallas por nosotros, porque no solamente las pelea, las gana. Difícil es entender qué significan las puertas. Difícil es imaginarnos el templo donde la presencia de Dios lo llena absolutamente todo.
Pero sí podemos saber que el poder que hay en medio del pueblo que adora a Dios es enorme. Porque la presencia de Dios, el mover de su Espíritu Santo y la gloria a aquel que nos permite hoy presentarnos como hijos delante del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta en medio de su pueblo. Y a veces en medio del culto estamos pero con el bostezo y ya estamos cansados y aburridos, cuando ante la presencia de Dios y de su alabanza, ya no digo las puertas, sino aún nuestra carne debería de temblar. Cuando traemos un grupo o estamos en los que han estado en algún concierto, un grupo musical, y le empiezan a subir, ¿verdad?, a los aparatos de sonido, no sé mucho de sonido, pero hay un cierto nivel de decibeles, sí sé que se miden decibeles, que yo creo que usted lo ha sentido, los que les gusta tener un sonido así muy fuerte en su carro, cuando van sonando, bueno, va uno sentado y siente que le vibra, ¿verdad? Aquí se siente muy feo. Bueno, hay quien le gusta, todo respeto, a mí no. Le vibra, ¿por qué? Es una respuesta a ese sonido que está ahí cuando un grupo musical sube muy alta la música, le está tocando y cantando, también el cuerpo vibra. Yo me pregunto, y no para que le suban, no le suban. Súbale a la adoración, súbale a la alabanza al Señor, súbale al reconocimiento de su gloria, súbale a la indignidad que tenemos y el privilegio que Dios nos ha dado de estar aquí. Y entonces empecemos a vibrar como esas puertas. Hermanos, disfrutemos del honor que nos da el Señor de adorarle. Se nos olvida delante de quién estamos. Y la casa, dice, ante esta manifestación, este poder, esta alabanza, ¿se llena de qué? De humo. Va siguiendo ahí el pasaje, ¿verdad? Se llena de humo. El templo como edificio se llena de humo. Fíjese que no. Y aquí hay algo que a veces no nos fijamos cuando vamos leyendo el pasaje. Parece que la visión ha cambiado. Porque si Isaías en principio vio un templo, una construcción, un edificio grande, ahora ya no lo ve así. ¿Ahora cómo le llama? Ahora le llama casa. Y ¿sabe qué? La palabra es radicalmente diferente. Esto a mí me impresionó mucho cuando yo voy a los libros de palabras en hebreo y busco el significado de la palabra traducido en Reina Valera como casa. Habla de una habitación pequeña donde convive la familia, es decir, donde el padre, la madre y los hijos están adentro. Ya no es el templo enorme, sino que esa alabanza, ese poder, ese estremecimiento, esa adoración delante de Dios, algo sucede y todo es transformado. Qué bendición cuando en nuestro culto esto sucede, cuando dejamos de ver la diferencia entre nosotros, porque ahora estamos en la casa, no solo en el templo. Estamos en la casa. Cuando dejamos de ver que estamos dentro de un templo, y me atrevo a asimilar la palabra casa a nuestra palabra que es iglesia, no a la construcción, sino a la familia que está dentro de ella. Porque entonces hemos entrado en un momento de tanta intimidad que ya no me interesa en dónde estoy, sino con quién estoy. Estoy con mi Padre Celestial y estoy rodeado de mis hermanos y hermanas por la sangre de Cristo. Entonces, cuando estamos en casa, esa casa se llena de humo. En el Apocalipsis se nos dice que el humo que sube delante del Señor sube acompañado de las oraciones de los santos. Busqué mucha información al respecto y no puedo asegurar que este humo se refiera a las oraciones que nosotros elevamos delante de Dios. De lo que sí estoy seguro es que el humo que se presenta en adoración delante de Dios es la consecuencia de un sacrificio. Y en la presencia, más abajo vamos a leer, hay un altar. Y en ese altar hay fuego. Parece ser que esa adoración, que esa alabanza, que ese poder que se manifiesta en medio del pueblo que adora,
desata un tiempo o un momento de entrega delante de Dios que es recibido como ofrenda y permite que el lugar de adoración que compartimos como familia al adorar con nuestro Padre, a nuestro Padre Celestial, eleva delante de Él una ofrenda que hace que la casa se llene totalmente de humo, simplemente porque hay comunión, simplemente porque estamos en un mismo espíritu. Podemos no estar en un mismo pensamiento, usted y yo podemos estar pensando en distintas cosas, aunque deberíamos estar pensando en que aquí está el Señor y que estamos adorándole. Podemos tener distintos intereses, pero tenemos un mismo espíritu. Y eso nos da una unidad y nos permite ser familia, porque hemos sido comprados por el mismo precio. Somos hijos de Dios por la sangre de Cristo, y esto nos da comunión. Esta comunión, cuando Dios ve a su pueblo, a su familia, a sus hijos unidos, adorándole con sinceridad, en amor, en entrega, por gratitud, claro que levanta delante de Él una ofrenda. Y una ofrenda que es olor grato delante de Dios. Y de esto hablábamos hace algunos domingos. Un sacrificio de adoración, un sacrificio de oración, un sacrificio de entrega personal nos permite estar en su casa, ya no en un gran templo, sino entre la familia de Dios y ser parte de la familia de Dios. Y entonces cambia totalmente la expresión del profeta. Ha visto cosas más allá de su entendimiento, maravillas que no se puede explicar, pero voltea y se mira a sí mismo. Y llega el versículo 5 y entonces dice: ay de mí. Antes de este pasaje, Isaías ha hablado de 6 ayes, y todos y cada uno de ellos sobre el pueblo, sobre otros pueblos, por las manifestaciones de castigo, por las manifestaciones de corrección que Dios ha de aplicar delante del pueblo. En el libro de Isaías, es el 7º de los ayes. Y es interesante ver que este ay lo dice sobre sí mismo, y lo dice por una situación muy en particular. Yo, que soy inmundo, que soy impuro y que me rodeo de gente impura, he visto al Rey. Y por eso dice: soy muerto. No tengo la dignidad, no tengo por qué tener esta visión, Señor. Ay de mí, me has mostrado tu gloria, y ante las situaciones de mi vida, la contaminación de mi mente, la contaminación en mis ojos, la contaminación en mi boca, el pecado que vive en mí, simplemente estoy muerto. Por eso nuestros cultos se tienen un momento en el que podemos doblar nuestras rodillas. Y yo espero que cuando usted empiece su oración al Señor, lo primero que haga es pedirle perdón, reconocer su falta, reconocer su indignidad, reconocernos que no tenemos la capacidad de estar aquí, pero que es el Señor por su misericordia quien nos tiene. Si Él nos permite ver su gloria y nos permite alabarle, nos permite adorarle, nos permite ser ofrenda delante de Él, nos permite ser familia mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es por su gracia. Ninguno somos dignos de presentarnos delante de nuestro Dios. Pero además de esto, Isaías expresa una necesidad. Al reconocer su falta, al reconocer su propio pecado, al reconocer toda la contaminación que le rodea, expresa una necesidad importante delante de Dios. Yo necesito ser limpiado. Y hay una respuesta. A mí me parece una respuesta hermosa delante, o lo que el Señor hace más bien en la vida del profeta. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano, ¿qué? Un carbón encendido tomado del altar. Literalmente ahí dice una roca de fuego
el fuego presente, y la palabra carbón no le hace juicio al original. Habla específicamente de una roca, es algo muy diferente. Aunque algunos conocemos el carbón mineral y sabemos que se puede encender, sin embargo no es nada más que la piedra sea roja. Verdaderamente habla de fuego, de una roca que está encendida en fuego y que estaba puesta sobre el altar delante de Dios. Y la palabra roca que se utiliza aquí en Isaías es la misma palabra que se usaría, y digo se usaría porque cuando se escribe una traducción, la primera traducción del Antiguo Testamento en el griego, se usa la palabra roca que se utiliza para hablar de nuestro Señor Jesucristo, cuando se habla de que Él es la roca, que es la roca que desecharon los edificadores. Y esa roca de fuego es la que va y limpia y quita el pecado. Profecía, revelación a Isaías de cuál es la manera en que el pecado del pueblo es verdaderamente limpiado, de que del altar del sacrificio no se necesita la sangre de animales, ni los huesos quemados, ni la piel, como hablábamos también hace unos domingos, sino que verdaderamente el sacrificio total, completo de la roca de nuestro Señor Jesucristo, encendido en el fuego de pureza que es Él mismo, presenta el sacrificio suficiente para que yo, que soy indigno, que tengo labios impuros y que vivo en medio de un pueblo de labios impuros, pueda ser mi pecado limpiado y mi adoración acepta delante de Dios. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y me gusta la interpretación de un teólogo sudamericano estudioso de la Biblia, que dice que cuando este carbón toca los labios y es tomado no solamente en los labios, sino que el perdón y la pureza que le transfiere es para todo el cuerpo del profeta. Es también un recordatorio profético de cuando nosotros, recordando el sacrificio de Cristo, nos acercamos y participamos de la mesa del Señor. Es su interpretación, me gusta, porque verdaderamente cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, que haciendo un paréntesis, el próximo domingo tenemos comunión, prepárese, recordamos que el Señor en su sacrificio pagó el precio por mi pecado, y es por eso que soy digno en Cristo de presentar adoración delante de nuestro Dios. Fíjate todo lo que ha pasado. Vi al Señor, reconocí su grandeza, por lo tanto reconocí mi inferioridad. Vi a aquellos que me administran delante de Dios como fuego y que nos llevan en una adoración y en una alabanza, reconociendo al que es digno, al que es grande, al que es sublime, al que es Dios, al que es el guerrero que pelea las batallas por mí. Sentí en mi vida el estremecimiento de estar en su presencia. Me convertí en parte de la familia de Dios, ya no solamente en un adorador más dentro del templo, sino que ahora estoy en su casa. Reconocí mi falta y mi pecado y he sido limpiado. Y ahora Dios habla. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué no empezamos con la predicación y dejamos para después todo lo demás? Pues porque nosotros seres humanos necesitamos toda esta preparación antes de que la palabra de Dios sea hablada a nuestros oídos. Y entonces, dice la palabra, oí, versículo 8 después, oí la voz del Señor. ¿Has oído la voz del Señor? Yo esperaría un sí colectivo, hermanos, porque Dios ha hablado, dice Hebreos, tantas veces y de tantas maneras, y te ha hablado a ti. Simplemente el hecho de que estés aquí es porque oíste la voz de Dios que te dijo, levántate, ve a mi casa, quiero estar en comunión contigo, quiero que te juntes con tus hermanos y que como familia estemos en un momento de comunión y me adores. Y oíste la voz del Señor y te levantaste, unos más temprano que otros, pero todos nos levantamos.
Y nos preparamos, unos más rápido que otros, pero todos nos preparamos. Y llegamos, unos más temprano que otros, pero todos llegamos. Los que están, ¿verdad? Los que no están pueden llegar. Pero porque el Señor habló. Y Dios ha hablado a tu vida de muchas formas. Dios ha hablado a tu vida en circunstancias difíciles. Dios ha hablado a tu vida en momentos alegres. Dios habla a tu vida en momentos de angustia y de enfermedad. Dios habla a tu vida en momentos de bendición. Dios ha hablado a tu vida cuando te ha entregado bendiciones grandes y aún cuando te ha puesto pruebas enormes delante de ti. Dios es un Dios que habla. Hebreos nos habla de un Dios que habla y que ha hablado en los últimos tiempos. ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha hablado. Su evangelio es palabra para nosotros. Entonces tenemos que decir: sí, Dios me ha hablado. A veces cuando alguien llega y dice: es que Dios me habló, usted dígale: que bueno, a mí también, y muchas veces. Porque a todos Dios nos ha hablado. Absolutamente a todos. Si no, no seríamos iglesia, porque la iglesia es el conjunto de los llamados. Para que alguien reciba un llamado, pues alguien tiene que hablar. ¿Quién habló? Dios. Dios nos ha hablado. Y dice Isaías: oí la voz de Dios que decía. ¿Qué le dijo Dios a Isaías? A ver, más fuerte. Este pedacito como que nos da mucho miedo. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ay, el Señor necesita más ángeles. ¿Por qué? La palabra ángel significa enviado. Dice Dios: ¿a quién enviaré? Los ángeles que tengo aquí, que me adoran y me cantan bien bonito, aquí los quiero. Ahora quiero nuevos enviados. Y cada uno de nosotros que hemos oído la voz de Dios y que hemos recibido llamado de Dios, somos llamados de Dios. ¿Para qué? Para ser enviados. Ese es el apostolado, ser enviado de parte de Dios. Pero el Señor pregunta, y a veces, disculpe que me sonría, pero me imagino el Señor volteando para todos: ¿a quién enviaré? Y todo su pueblo. Que podemos estar aquí, no sé, quizás 60 o 70 personas, pero imagínense cuántos creyentes hay ahorita en todos los templos alrededor del mundo. Y cuántos creyentes no se levantaron y no fueron al templo, pero también el Señor les ha hablado. Y cuántos simplemente de toda la población del mundo son creyentes en Cristo llamados por el Señor. Somos millones y millones de hijos de Dios. Y el Señor se pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esperando que alguno de esos millones diga. La palabra de Dios manifiesta siempre un llamado de Dios. El trabajo que Dios tiene para nosotros, el ministerio al cual el Señor nos está llamando, la bendición que Dios quiere que llevemos, que compartamos, aquello que el Señor quiere que hagamos para que en donde quiera que estemos sea glorificado su nombre. Dios tiene mensaje como este siempre. La Biblia nos habla siempre de esto. Y el Señor se sigue preguntando: ¿a quién enviaré? Parece que Isaías fue el único que contestó. No, hay muchos creyentes que han respondido plenamente a la voz de Dios. ¿Y qué es lo que contestan? Envíame. Me faltó como la mitad de que lo dijera con convencimiento. Heme aquí, envíame a mí. Yo voy, Señor. Yo, Señor, que me has dado la dignidad de adorarte. Yo, Señor, que me has dado la dignidad de estar delante de ti, de ver tu gloria, de contemplarte, de ser limpiado, de ser transformado, que me has hecho digno, que me has permitido escuchar tu voz. Yo voy. Yo hago aquello que tú necesitas, Señor. Y sabes que Dios no necesita nada. Dios no necesita de nosotros. Y aún ahí, por su gracia, nos da el privilegio de que aunque Él no nos necesita, nos hace un llamado para que hagamos algo por Él. Y si entendemos esto, hermanos, aún con mucho más gozo debiéramos servir al Señor. Dios no me necesita. Si estoy aquí es por su gracia. Me permite hacer algo para lo cual no me necesita, pero me ha llamado para que lo haga. Esa es la respuesta del Hijo de Dios. Y
y cada uno de nosotros lo somos. Esa es la respuesta de aquel que Dios ha llamado. Aquí estoy, Señor, mándame a mí. ¿A dónde quieres que yo vaya? Mándame a mí, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cómo se traduce todo esto en el culto racional? Es lo más importante. Esto es lo que hacemos cada domingo, hermanos. Si usted vuelve a revisar una y otra vez el pasaje, cada domingo, cada orden de culto, es exactamente lo que hacemos. De aquí, de la palabra, es de donde sale cómo se arma el orden de culto de la iglesia. Pero esto tiene que ser traducido en un culto vivo, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cada día en mi vida, cada momento en mi vida, tengo que reconocer que Dios es el que está sentado en el trono alto y sublime. Cada momento en mi vida tengo que darme cuenta que es por el Espíritu Santo que está en mí que yo puedo adorar a Dios, no solo en el templo, sino en cualquier lugar en el que me encuentre. Tengo que darme cuenta también que mi vida debe glorificar al Señor, debe darle alabanza, debe ser de gratitud, reconocer todo lo que Dios es y entregar todo lo que yo soy. Tengo que reconocer mi falta, tengo que reconocer mi pecado, en medio de qué circunstancia estoy. ¿Se acuerda el domingo pasado? Ya no sé si fue el pasado o el antepasado, que hacía el ejemplo de si queremos cruzar por el medio de un chiquero, que nos ensuciamos, porque nos ensuciamos cuando menos los zapatos, pero algo se nos ensucia. El lugar en donde vivimos, la sociedad en la que vivimos, el mundo en la que vivimos está lleno de pecado. Y por más que queremos conservar nuestra santidad, algo se ensucia de nuestra vestidura blanca. Pero podemos llegar delante del Señor y decirle: ay de mí, Señor, porque sí tengo labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, pero aún así tú me permites ver tu gloria. Y Dios siempre tiene perdón. ¿Por qué? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es suficiente para lavar mis pecados pasados, presentes y futuros. El Señor lo único que me pide es que yo confiese delante de Él mi falta. Una petición bien sencilla. Entonces cada día tengo que recordar que necesito presentar mi culpa delante de Dios y recibir su perdón, porque eso está garantizado, porque el Señor ya me lo ha otorgado. Y prepararme. Señor, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué me quieres hablar hoy? En las circunstancias de mi vida, ¿qué estás comunicando a mi vida y qué me quieres llevar a hacer? ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta, hermanos? Heme aquí, envíame a mí. Hay que decir esto con mucha convicción. Nuestra respuesta cotidiana delante de Dios, ¿cuál debe ser? A ver, yo los quiero oír a todos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Y que esa sea tu respuesta al Señor cada vez que hable a tu vida. Y adórale todos los días, porque Él es digno de ser adorado. Vamos a orar. Gracias te damos, buen Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Es cierto, Padre, que nuestra mente limitada, Señor, no puede entender toda la profundidad de tu palabra, toda la profundidad de tu revelación y esta visión, Señor, sublime que le permitiste a tu profeta. Padre, pero en ella podemos ver tu grandeza, podemos ver, Señor, nuestra indignidad, podemos ver tu gloria, Padre, y tu misericordia. Podemos contemplar tu perdón, Señor, y sobre todo que tú eres digno de ser adorado y que deseas ser adorado y alabado por tus hijos, Señor. Que tú nos quieres ver, Padre, como tus hijos, en familia, en comunión contigo, Padre, glorificando tu nombre, Señor, y preparándonos día a día para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Señor, llévanos a que en este buscarte a ti, Señor, nos presentemos en ese día a día como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este sea nuestro culto racional. Y que busquemos, Padre, en todo adorarte, ser agradables delante de ti, gozarnos en ti, pero tener también, Señor, siempre esta respuesta en nuestros labios a tu llamado. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Llévanos, Señor, pues a esa adoración que tú mereces y prepara nuestros corazones, Padre, para
servirte en el llamado que tú nos haces. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Su voz, o simplemente has tomado el barco en el camino contrario. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado y te ha pedido que tomes un ministerio, que desarrolles un servicio, que le compartas de la palabra de vida a ese amigo que tú conoces, que lleves buenas de salvación en medio de tu grupo de amigas con las que te reúnes, que seas ejemplo de vida, de amor, un ejemplo de Cristo en tu vida, ahí donde estás en tu trabajo? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de la palabra leída o de la palabra predicada y tú simplemente has dejado pasar esa palabra? Y no le has dicho al Señor: sí, Señor, yo he escuchado tu voz, heme aquí, Padre, envíame a mí. ¿Sabes que esto es uno de los peores desprecios que nosotros podemos hacerle al Señor? Que después de haber estado en su presencia, después de haberle adorado, alabado, simplemente dejemos pasar su palabra. Y yo creo que este es uno de nuestros pecados delante de Dios que como pueblo tenemos, porque el cúmulo, el acumulamiento de todas esas negativas que le hemos dado al Señor van quedando como manchas, van quedando como cicatrices en el trabajo, en el servicio que como iglesia deberíamos de dar. Y nos volvemos aún con oídos cerrados, nos volvemos indolentes ante el llamado del Espíritu, nos volvemos sordos ante Dios hablando en nuestra vida. Y creemos que por venir a adorar, venir a cantar, venir a orar, ya estamos presentando todo el culto que el Señor merece. Pero ¿sabes qué? Dios merece mucho más. Él es el alto, Él es el sublime, Él es el que está sentado en ese enorme trono, y nosotros, la palabra nos declara gusanos delante de Él. Pero el gran privilegio que tenemos en Jesucristo, por gratitud por ese sacrificio, debiéramos de estar diciendo las palabras de Isaías, las palabras de este canto: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quisiera invitarte en esta mañana que si tú alguna vez has recibido palabra de Dios y le has dicho: no, Señor, no es mi tiempo, yo no quiero, no es mi llamado, no puedo, Señor, yo no sé cómo hacer esto. Y no le has dicho de todo corazón: Señor, sí, porque en tus fuerzas puedo, porque tu palabra me declara que tú pondrás por medio de tu Espíritu palabras en mi boca.
Y hoy quieres hacer compromiso delante de Dios y decirle: Señor, estoy listo. No por mis fuerzas, sino porque tú eres, Padre, el que me ha llamado. Voy a hacer aquello a lo que me estás llamando. Voy a compartir, Señor, las grandes cosas que tú has hecho. Quisiera invitarte a hacer un compromiso delante de Dios. Y que de corazón le digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero que más allá de que lo digas con tus labios, se lo digas al Señor de todo corazón, con tus rodillas dobladas en el altar. Quiero invitarte, iglesia, a que le digas: Señor, perdóname, porque no he escuchado tu voz, porque no he presentado toda la adoración que tú mereces. Quiero invitarte, iglesia, a que doblando tus rodillas le digas al Señor: aquí estoy para servirte. Pero este es un compromiso personal. Solamente tú, que el Señor te ha llamado y que tú sabes en tu corazón que no has obedecido su voz, te invito a que te postres delante de Dios y que le digas: Señor, heme aquí, yo iré, Señor. Que perdones nuestra sordera espiritual, Señor. Pero también, Señor, que aceptes, Padre, el compromiso de estos hijos tuyos, de estas hijas tuyas, Señor, que obedeciendo tu voz, Padre, hacen hoy un compromiso delante de ti, de escucharte, Señor, y más aún de obedecerte. Y de ser, Señor, ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentarse a sí mismos como el culto racional que tú mereces. Toca sus vidas, Señor, por medio de tu Espíritu, y da toda la capacidad, Padre, que ellos necesitan para hacer aquello para lo cual tú les envías. Derrama tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ahora, Padre, te rogamos que tú nos lleves, Señor, con tu paz y tu bendición. Que podamos salir de este lugar, Señor, dispuestos a, en ese compromiso, ir y llevar tu palabra a todas las naciones. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén, Señor. Gracias, Padre.